Buenos días, queridos estudiantes de la institución educativa particular Alexandre von Humboldt. Les saluda su profesora Geraldine Carlos, docente encargada del curso de literatura. ¿Sí, chicos? Muy bien, estoy muy feliz de poder contactarme con ustedes a través de esta plataforma. Esperemos que todo lo que hayamos planificado se lleve a cabo con una eficacia máxima. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación un poco complicada, tanto para nuestro país como a nivel mundial. Entonces, a nivel educativo nos hemos visto en la obligación de ver nuevas formas de poder comunicarme con ustedes, chicos. Sabemos que no es lo mismo, pero tratamos de hacer todo lo posible para que así sea, para que sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de una manera eficaz. Incluso para nosotros los docentes ha sido un poco complicado poder organizarnos, poder aprender, poder buscar muchos medios para que la educación o para que nuestro proceso sea de manera efectiva. Pero aquí estamos y tenemos que seguir adelante y seguir aprendiendo más de la vida y también aprendiendo más sobre, sobre todo lo que nos evocamos en enseñarte, llevarte muchos aprendizajes y esperemos que tú lo puedas aprovechar. También agradecer a los padres de familia que sabemos que están pendientes de sus hijos y agradecerles por su apoyo, porque solamente a través de esta comunicación entre profesor, padre de familia y estudiante vamos a poder hacer muy bien nuestro trabajo y que nuestros chicos aprendan, ¿no? Muy bien, chicos, entonces para llevar a cabo nuestro curso tenemos que tener en cuenta algunas pautas, como igual ya les había comentado en el salón el día que los conocí, ¿no? Pero en este caso, pues las pautas van a cambiar un poquito, ya que nuestro sistema va a ser virtual. Estaré sentado detrás de la pantalla mientras pasa el video y ya. No, chicos, este video, esta clase está siendo hecha para que tengan una actividad ustedes terminando cada 2 o 3 diapositivas. ¿Qué va a pasar con esta actividad? Que tú la vas a tener que resolver en tu cuaderno. Una vez que termines de resolverlo, le vas a tomar una foto. ¿Y para qué será todo esto? Pues será para que me lo envíen, para que se lo envíes al tutor y el tutor me lo va a tener que enviar a mí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Para qué será todo esto? Para yo poder evaluarte. Sí, vas a ser evaluado constantemente, igual que lo hacíamos en la institución educativa. Esta vez vas a ser evaluado a través de tus trabajos enviados por foto. Puede ser que haya uno que otro esquema que también tengas que copiar en el cuaderno. Sí, pero yo te voy a ir indicando conforme van pasando las diapositivas, ¿sí? Muy bien, entonces el primer tema que vamos a tratar en literatura, obviamente va a ser una introducción a la literatura. ¿Qué será la literatura? Vamos a ver qué es lo que significa, sus características, sus funciones. Para ello tenemos aquí la primera diapositiva. Muy bien, primero vamos a hablar acerca del concepto de literatura, ¿sí? ¿De dónde proviene la literatura, mis? ¿Por qué estudiamos la literatura? Bien, vamos a darnos cuenta de que la literatura proviene del latín litera. Litera significa palabra en latín. Entonces, desde ahí ya nos vamos a dar cuenta de que vamos a comenzar a hablar de la palabra. La palabra va a ser nuestro instrumento en la literatura. Claro, porque vamos a saber de que Aristóteles ya desde tiempos antiguos, en su obra La Poética, decía que la literatura es el arte de la palabra. ¿Y por qué diría todo esto? Vamos a ir comprendiéndolo ahora. Tal como dice también en nuestro texto, en nuestra pantalla, la literatura es el arte que usa la palabra como medio de expresión. ¿Por qué?
porque sabemos que literatura son versos, literatura son poemas, literatura son obras. Y todo lo que te he mencionado, ¿a través de qué nos comunica todo? A través de palabras, pero no palabras simples, sino palabras embellecidas. Escribir literatura no es fácil. Escribir literatura es un arte. No todos pueden escribir literatura, porque a través de la literatura nosotros nos expresamos. No solo se expresan palabras, sino se expresa un tiempo, se expresa una época, se expresa una cultura completa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una analogía. Así como la música necesita o trabaja con el sonido, la danza con el movimiento, entonces la literatura va a trabajar ¿con qué? Con la palabra, ¿sí? Entonces, siguiendo, lenguaje y mensaje son igual de importantes en literatura. ¿Por qué? ¿Por qué, Miss? Claro, porque cada poema, cada obra literaria tiene un mensaje. Sabemos que en tiempos antiguos, ¿no? La literatura en realidad era exactamente para dejar mensajes, mensajes educativos, mensajes que te ayuden a ser mejor persona. Entonces, dejando el mensaje de lado y hablando del lenguaje, vamos a utilizar un lenguaje de nivel súper estándar, Miss. ¿Qué quiere decir esto? Que es un lenguaje que muchas veces se nos va a hacer un poco difícil de comprender, pero si nosotros lo analizamos detenidamente, vamos a hallar que la literatura es tan rica en palabras, ¿no? Tan importante en su manera de escribir, en su forma, como dicen, en fondo y forma. ¿Qué significará esto del fondo y forma? La forma es cómo escribes. ¿Qué técnicas vas a utilizar para escribir? Porque hay técnicas que, que, mm, de repente utilizamos metáforas para escribir. Utilizamos muchas técnicas para que nuestro texto se vea o sea importante. Esa es la forma, cómo lo escribe. Y el fondo, el mensaje, claro, el mensaje que das a través de ese texto, ¿sí? Muy bien, entonces dice que los autores crean mundos imaginarios usando un lenguaje cuidadoso. Sí, porque a través de la literatura nosotros podemos ir más allá de lo inmediato, más allá de lo real. Cuando vemos una obra literaria, nosotros imaginamos, cuando leemos una obra literaria, nosotros nos imaginamos estar ahí muchas veces. Algunos de ustedes les gustará leer muchos libros, ¿no? De repente habremos leído libros románticos, habremos leído obras de aventuras, habremos leído obras que nos cuenten la historia de tiempos antiguos, ¿no? Ya sea del Perú, ya sea del mundo. Entonces, al leer nosotros nos trasladamos a estos mundos imaginarios, ¿no? Que se crean a través de la literatura. También sabemos que la literatura nos habla acerca de un conjunto de obras literarias de un país, lengua o época, ¿no? ¿Para qué se refiere todo esto? Que dependiendo de la época, los autores escriben. En esas obras nos plasman las costumbres de su época. Por ejemplo, tenemos al conjunto de escritores de los años 90, 80 del Perú, ¿no? Tenemos a los escritores de los años 50 en el Perú. ¿Qué está sucediendo en el Perú de los años 50? Comienzan las migraciones. Claro, las personas del ámbito rural, de provincia, comienzan a migrar a Lima. Comienza a haber una explosión demográfica en Lima. ¿Qué sucede con esto? Cuando te digo explosión demográfica, quiere decir que ya no había que haya más casas. ¿Dónde van a vivir? Es ahí cuando nacen las barriadas, los barrios, ¿no? Los asentamientos humanos. Claro, porque no había donde ellos más puedan estar. Entonces, todo esto que te estoy mencionando
lo hablan los representantes del movimiento de la literatura de los 50. Dentro de ellos está Julio Ramón Ribeiro, y justo ahí escribe su cuento, ¿no? Un cuento muy, muy mencionado, Los gallinazos sin plumas, su obra. Entonces ahí es donde plasma todo lo que se vivía en esos tiempos, no solamente en esa obra, sino varias obras que él tiene, como La palabra del mudo y muchas más. Entonces no vayas a olvidar eso, que los autores escriben dependiendo de su época, ¿no? Tú podrías escribir, podrías convertirte en un futuro literato, podrías escribir todo lo que observas, podrías escribir esta pandemia que estamos llevando en este momento, que tenemos que cargar con esta pandemia, seguir muchos protocolos, ¿no? Entonces lo podrías plasmar. Por ejemplo, Gabriel García Márquez plasmó en su momento El amor en los tiempos del cólera, su obra, que tenía dos fondos, un fondo romántico, porque habla del amor de un hombre hacia una mujer, que no se llegaba a concretar por distintos motivos, y a la vez plasmaba la situación del tiempo cuando recién llega el cólera, que es una enfermedad, ¿no? Entonces tienes ahí dos fondos. Y tenemos después que la literatura es la construcción de un pueblo que refleja su cultura. Claro, sí, refleja su cultura. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque observamos a través de la literatura que cada pueblo ha tenido diferente forma de vivir, diferente forma de comportarse, costumbres, dependiendo de la época en la que estaban. Por ejemplo, tenemos la literatura antigua, en la cual se plasmaban las fiestas dionisíacas. ¿Qué es esto? Hablamos ahí del dios Dionisio. El dios Dionisio es el dios del vino. Recordemos que en el tiempo antiguo se hacía divinidad a muchos dioses. ¿Correcto? Entonces, en estas fiestas dionisíacas, ¿qué es lo que hacían? Bebían vino, mucho vino, porque en ese tiempo cultivaban ellos mucho la uva, del cual hacían vino. Bebían vino, bailaban, cantaban. Ahí, justo en esas fiestas, contaban muchas historias. Estas historias con el tiempo se convierten en literatura. Claro, porque las plasman en obras. Por eso es que justo dice en la siguiente parte que tenemos dos tipos de literatura. Una oral, que se transmite de viva voz, que es justo lo que te comentaba, que en las fiestas dionisíacas contaban historias, ¿no? Hazañas. Y esto se transmite de manera oral, porque no había escritura en ese momento. Ya con el tiempo, personas que lo escucharon lo llegan a escribir, ¿no? Entonces se convierte ahora de manera escrita. La literatura también se transmite de manera escrita, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la literatura? Transmitir ideas y sentimientos del autor. El autor es el emisor, ¿sí? Al lector, que es el receptor, a través de una obra literaria, envía su mensaje, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de la literatura, conocer acerca de un tiempo, acerca de las costumbres de un determinado tiempo. Sabemos por historia que tenemos muchos contextos, ¿no? Tenemos la Revolución Francesa, tenemos el contexto de las guerras mundiales, la primera, la segunda, la Guerra Fría. Entonces, en todos esos contextos han habido escritores y han reflejado todo lo vivido. Tenemos funciones, la literatura tiene funciones. Entre una de las funciones vamos a encontrar a la función recreativa, porque el autor disfruta y se emociona con su lectura, ¿no? Se recrea. Hay muchos de sus compañeros que en vez de repente de estar en una computadora, prefieren leer un libro. ¿Por qué? Porque se distraen, porque los recrea. Se sienten felices, llenos al leer un libro, una obra. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la función recreativa de la literatura. Tenemos la función estética.
¿Qué nos habla la función estética? Que busca la belleza de las palabras a través de diversas técnicas de escritura, ¿no? Utilizamos el lenguaje culto para escribir literatura. Utilizamos metáfora, por ejemplo, cuando decimos, ¿no? Las perlas de su boca son encantadoras. Estamos utilizando la metáfora porque nos estamos refiriendo ¿a qué? ¿A qué se refiere con las perlas de su boca? Claro, sus dientes, ¿no? De repente tenía unos dientes perfectos. ¿Qué función más tiene la literatura? Tiene la función pedagógica. ¿A qué se refiere con función pedagógica? Tiene una función de enseñanza. Cuando hablamos de una enseñanza, hablamos sobre todo, como te decía, de tiempos antiguos. En los tiempos antiguos se buscaba mucho, mucho enseñar valores, enseñar virtudes, enseñar a cómo comportarse a una persona. Sabían que esto era lo más importante. ¿Sí? Entonces, esto lo hacían a través de, ya sea de manera oral, o pasando el tiempo lo hacían de qué? De manera escrita, a través de las fábulas. Recuerda que las fábulas tienen una moraleja. La moraleja es la enseñanza, ¿no? ¿Qué te decía, por ejemplo, la fábula de la hormiga y el león? Que cualquier ser, por más diminuto que sea, te puede salvar la vida. No lo podemos menospreciar. No podemos sentirnos superior a nadie. Eso es lo que nos enseñaba esa fábula, las fábulas del gran Esopo. ¿No, chicos? ¿Recuerdan o no recuerdan? Dice por aquí un texto, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. La obra del gran Pedro Calderón de la Barca, ¿no? ¿Qué observamos ahí? Observamos la función estética, claro, sí, porque al leerlo ves un texto embellecido por palabras cultas, como la palabra frenesí, ¿no? Ves que tiene una forma esa escritura, que gusta leerlo. Ahí Pedro Calderón de la Barca nos hablaba acerca de la vida, que la vida, él reflexionaba, ¿no? El gran Sigismundo en su obra La vida es sueño, reflexionaba en su torre y decía él, ¿qué es la vida? Porque él pensaba que todo lo que le estaba pasando en ese momento era un sueño. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Claro, porque a veces dices, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me sucede? ¿No? Entonces, no sabes a veces por qué te suceden las cosas, ya sean, a veces te pasa algo malo y tú dices, pero ¿por qué a mí? ¿No? Entonces, esa es una reflexión a la vida. Entonces, ahí observamos la función estética, la función pedagógica también, porque nos quiere enseñar a reflexionar acerca de la vida. Y la función recreativa, porque la obra en sí es muy atractiva leerlo, ¿no? Tiene una trama que llama, tiene personajes que interactúan entre sí, tiene un poco de gracia, tiene un poco de, de decir que tiene mucho sentido leerlo, ¿no? Tiene incluso amoríos, tiene de todo la obra. Entonces, ahí observamos las tres funciones de la literatura: la función recreativa, la función estética y la función pedagógica. Muy bien, chicos, entonces vamos a ver aquí la literatura dentro del sistema comunicativo. ¿Sí? Vamos a ver que la literatura tiene un emisor, que es el autor, tiene un receptor, que es el oyente o el lector, y tiene un mensaje, que es el significado de la obra.
¿Mediante qué canal nos estará llevando a cabo este proceso comunicativo? Claro, mediante la escritura, ¿verdad? O la oralidad. Tiene un código que es un idioma, ya sea francés, italiano, castellano. Tiene un contexto que es un mundo representado, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la fábula de la cigarra y la hormiga. Muy conocido por ti, ¿verdad? ¿Recuerdas o no recuerdas? Claro, en esta fábula nos decía que, que es mejor ir trabajando, ¿no? Trabajar para guardar para los tiempos difíciles, mientras la cigarra iba cantando feliz, sentada, y cuando llegaban las épocas difíciles, triste, ella pedía ayuda por todos lados. ¿Recuerdas? Claro, ahí tenemos un emisor. ¿Quién será el emisor? Esta fábula también es de Esopo, el gran Esopo, el receptor, quien lo lee. El mensaje, trabajar siempre y guardar para los momentos difíciles, ¿no, chicos? El código, el idioma, en este caso ya es traducido, ¿no? El castellano. El mundo representado, ahí se cuenta la fábula en medio del bosque, ¿no, chicos? Muy bien, tienes tu pequeña actividad a continuación. Dice en tu cuaderno, escribe el poema 15 del Pablo Neruda. Poema 15, poema maravilloso, ¿no? Me gustas cuando calles porque estás como ausente, dice. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Dice, identifica con qué funciones de la literatura cumple y explica por qué. Eso lo vas a escribir en tu cuaderno, ¿correcto? Vas a copiar también el siguiente esquema. Lo tenemos por aquí. Acá está. La literatura dentro del sistema comunicativo. Lo vas a copiar, ¿sí? Y luego resuelves tu actividad. Muy bien, chicos, continuando tenemos el tema número 2, en el cual vamos a hablar de el verso. El verso lo observamos siempre, ¿en dónde? En los poemas. Yo no recuerdo qué es el verso, yo no sé para qué sirve. Pues vamos a verlo a continuación. ¿Qué es el verso? Dice, es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, ritmo y rima, lo cual produce un determinado efecto rítmico en forma de poema, ¿correcto? Normalmente el verso lo vamos a observar en los poemas, en cualquier tipo de poema. Todos los poemas contienen versos. ¿Cuál será un verso? Cuando tú observas el poema, vas a observar que cada línea del poema va a ser un verso, ¿sí? Por ejemplo, este poema tiene ¿cuántos versos? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 4, el siguiente también tiene 4 y el último tiene 4, serían en total 12 versos. Muy bien, ahora los versos se agrupan para formar una estrofa. Cada párrafo que observas del verso se le va a llamar estrofa, ¿sí? Y el conjunto de estrofas, ¿cuántas estrofas observas aquí? 3. Muy bien. El conjunto de estrofas van a pasar a ser un poema, ¿correcto? Tienes aquí el poema Sinfonía Blanca de Carlos. Árboles del día llegaron llamando desde mi ventana. Se ve todo blanco. Blancos los caminos, blancos los tejados. La veleta blanca y blancos los campos. La tierra coqueta se cubrió de un manto de algodón ligero. Blanco, blanco, blanco. Hermoso poema, ¿no, chicos? Vamos a ver aquí. Tenemos tipos de rima. Tenemos a la rima consonante, que nos gusta a veces mucho más porque la encontramos en las canciones. Si se repiten todos los fonemas a partir de la última vocal acentuada, quiere decir al final del verso. Lo podemos encontrar en los versos seguidos, como aquí, la primavera ha venido,
nadie sabe cómo ha sido. Ambos terminan en la palabra ido. O podemos tener rima asonante, cuando no se repiten de manera seguida, si solo se repiten las vocales a partir de la última acentuada. Muy bien, por ejemplo, tenemos aquí el poema Madre Naturaleza. Dice, madre, madre, no quiero desvanecer nuestros sueños, ¿no? Pues una criatura creada por Dios ronda por mi mente y sin saberlo me enamoré. Muy bien, hasta ahí podemos saber que es un poema de qué tipo, de tipo amoroso, ¿no? ¿Cuántas estrofas podemos observar? Dice, ¿no? ¿Cuántos versos podremos observar? ¿Y qué tipo de rima tendrá? No olvidemos que la rima consonante dice que la última parte del verso coincide con el segundo, y con el tercero y con el cuarto. Pero en la rima asonante no va a pasar eso. Podría ser que está intercalado, sí, pero no se van a repetir todos los versos, como ves aquí. Pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó, y un año pasado había. Más de Flandes no volvía, Diego que a Flandes partió. ¿No? Observas que no se repite constantemente en todos los versos. Pasando al siguiente poema, y la pregunta que nos habían hecho, ¿cuántas estrofas observas en el verso? Muy bien, 3 estrofas. ¿Y cuántos versos podrás contar en el siguiente verso? Perdón, en el siguiente poema. Muy bien, hay 14 versos. Sí, chicos, contiene 3 estrofas, como lo habíamos dicho. Ahora vamos a observar si será rima asonante o tendrá rima consonante. Vamos a observar el primer verso con el segundo. Y vas a ver que el primer verso termina en la palabra quiero y el segundo termina en la palabra sueños. Luego tienes Dios y luego me enamoré. Entonces no hay coincidencia, ¿verdad? ¿En el segundo verso habrá coincidencia? Las tentaciones viven muy cerca nuestra, podemos evadirnos o dejarnos llevar. Tú sabes bien mejor que yo que el humano es propenso a tentarse. Oh Madre Naturaleza, haz que sepa llenar mis sentimientos de felicidad sin tentar a la suerte, que esa bella criatura pueda amarme con libertad. Ninguno se repite, ¿verdad? Entonces, excelente. Es una rima asonante. Para culminar, chicos, con el tema del día de hoy, con los temas, vas a observar la siguiente actividad. Dice, copiar en el cuaderno las rimas 20 y la rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Sí? Gustavo Adolfo Bécquer también es un autor de la época romántica, del romanticismo. Son rimas cortas y vas a analizar la cantidad de versos, estrofa y el tipo de rima. También en tu cuaderno. No lo olvides. Miss, ¿voy a copiar algún esquema? Sí, vas a copiar un esquema. Vas a copiar el esquema de los tipos de rima. ¿Sí, chicos? Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido muy provechoso. Les mando un saludo muy caluroso. Espero encontrarnos la siguiente clase, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos.